Buenas noches a todas y todos. Bienvenidas a Casa Samayana y a Bodhidharma Consultores. Gracias por estar esta noche acompañándonos en este breve espacio de sanación y desearles a todos que estos días sean luminosos, aún dentro de estos días lluviosos que nos han estado aconteciendo todos estos días últimos. El motivo de la charla del día de hoy es hablar precisamente sobre por qué nos enfermamos. Varias de las veces las personas que vienen a consulta aquí a Casa Samayana vienen en los momentos en los que ya la enfermedad está presente, ya dejó de estar en estado latente para estar en un estado de manifestación completa en el organismo. Cuando uno se pone a charlar con las personas fuera de la consulta y en la consulta misma, uno se da cuenta que muchas personas utilizan fármacos de diferente índole para mitigar dolores, conciliar el sueño, tener mayor energía. Y cuando revisamos la bibliografía disponible, los datos que están disponibles, por ejemplo, en Internet, sobre el estado de salud del mexicano y la mexicana, podemos observar diferencias muy importantes entre unas y otros. Sin embargo, lo más llamativo es que la población mexicana es una alta consumidora de fármacos, de medicinas. Y nos damos cuenta que muchas de las personas se automedican. La automedicación es un recurso que las personas van utilizando de manera cotidiana para atender pequeñas manifestaciones que su cuerpo les da. Y no es sino hasta que ya está avanzado el proceso que deciden buscar ayuda. Esto es importante porque el cuerpo, desde su nacimiento, está en un estado de bienestar. Busca mantenerse siempre en un equilibrio con su entorno geográfico, el ambiente, el clima y con su entorno social. Sin embargo, nos damos poca cuenta de esta interrelación y nuestras respuestas en general no están bajo nuestro control. Entonces, cuando la persona vive demasiado con angustias, inquietudes y su estado emocional en general es débil, se presentan manifestaciones orgánicas. Por eso vale la pena preguntarnos en general cómo nos sentimos en este momento. ¿Cuál es el estado emocional habitual con el cual nos manifestamos? ¿Sonreímos y recibimos de la vida lo que nos ofrece? ¿O pasamos gran parte de nuestro tiempo quejándonos? ¿O con frecuencia padecemos enfermedades? Yo hago una pregunta en ese momento. ¿Y tus dolores callados, cómo se expresan en tu cuerpo? Todos los síntomas o signos que un desequilibrio o enfermedad producen es una llamada de atención que nuestro cuerpo hace para llamarnos la atención. Por ejemplo, cuando el resfrío chorrea es cuando el cuerpo no llora. Cuando el dolor de garganta tapona nuestra expresión es cuando no es posible comunicar las aflicciones. Los dolores de cabeza nos deprimen cuando las dudas aumentan. El estómago arde cuando las rabias no consiguen salir. El cuerpo engorda cuando la insatisfacción nos aprieta. Las alergias aparecen cuando el perfeccionismo está intolerable. Las rodillas duelen cuando nuestro orgullo no se doblega. O el cáncer nos mata cuando nos cansamos de vivir. Por eso quiero invitarlos a que durante esta sesión puedan participar con algunas preguntas, sus inquietudes, nos manifiesten sus estados de salud para poder ir encontrando respuestas a estas inquietudes. Sandra Mónica Ayaquica. ¿Cómo expresar todo el dolor y angustia contenidos? Ok, es una muy buena pregunta. Dolor y angustia contenidos, y me voy a quedar con esas tres palabras, ahorita las voy a abordar más adelante, conforme pueda expresar cómo se construye el estado de desequilibrio. Carl Jung
nos dice que cuando no se toma conciencia de una situación interna, esa sucede afuera como destino. Es decir, cuando una persona no toma conciencia de sus contradicciones internas, la realidad forzosamente representará el conflicto. Así pues, el cuerpo humano y su ego están en relación directa con el entorno social, es decir, con las personas con las que nos vinculamos y por supuesto con nuestro entorno ecológico, por lo que nos encontramos en un constante estado de adaptación al medio que en general se conoce como estrés. Este estado de estrés vivido por la persona involucra a todos los órganos, aparatos y sistemas que integran el cuerpo humano. Sin embargo, la mayor parte de las respuestas del ser humano son involuntarias e inconscientes, ya que no dependen de la voluntad de la persona para generar esos cambios fisiológicos, por ejemplo, respirar, digerir los alimentos, etc. Sin embargo, sí podemos tomar control de nuestras emociones, ya que el manejo inadecuado de las mismas produce estados de desequilibrio y enfermedad. También decía Carl Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Es decir, aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario, para que la persona aprenda a cambiar lo que es necesario cambiar. Así pues, la enfermedad es una condición de desorden y desequilibrio en los diferentes órganos y sistemas que integran al cuerpo humano y en apariencia afectan solo la parte tangible, al cuerpo físico, pero esto no es así. Dado que los órganos y sistemas integran un todo, rara vez se encuentran afectaciones parciales. La mayoría de las personas asumen que la causa de sus dolencias y enfermedades es externa, es decir, que es debida a factores como el clima, los microorganismos, el estado de los alimentos, incluyendo los niveles del piso que nos producen torceduras. Entonces hay que tenernos a preguntarnos qué es la emoción y por qué hablar de la emoción en relación con la enfermedad. El pensamiento es un evento energético que transcurre en una entidad intangible, pero que rápidamente se transforma en una emoción o sentimiento. Por cierto, en la etimología, la raíz de la palabra emoción viene del griego emotion, que significa movimiento, es decir, un cambio. Una emoción es una respuesta subjetiva y afectiva, que experimentamos como una reacción al ambiente. Es generalmente involuntaria e involucra la movilización del circuito hormonal, neuroquímico y hormonal, como una expresión de la interpretación personal sobre el fenómeno situacional causante. Cabe la pena decir que la emoción es una experiencia multidimensional con 3 sistemas de respuesta. El primer sistema de respuesta es el cognitivo, es decir, el darnos cuenta. Este es subjetivo. Después viene un sistema de respuesta conductual y a través de ese las expresiones de nuestro comportamiento. Y finalmente un sistema fisiológico que nos permite adaptarnos a la situación. ¿Para qué nos sirven las emociones? Bueno, tienen diferentes funciones las emociones. Por una parte son adaptativas, es decir, nos permiten un sentido de protección o defensa, de supervivencia personal y o de la especie, y cabe la pena decir que se aprende por experiencia directa, es decir, sentir miedo al ser atacados o sentir enojo o ira al no poder satisfacer nuestros deseos. Y se aprende, por supuesto, observando patrones, los patrones familiares y sociales. También tiene funciones sociales, es decir, las emociones comunican sentimientos a los demás. Propician interacción social al manifestar emociones positivas o negativas. Y tiene funciones motivacionales, ya que provocan un estado propicio para obtener satisfacciones o producir placer. Las emociones tienen también un componente cualitativo y un componente cuantitativo. Es decir, cuando yo experimento una emoción positiva como el amor, el deseo, el respeto, la comprensión de la alegría, puedo cuantificar qué tanto experimento esa emoción, es decir, poco, mucho o demasiado.
O si son negativas, también aplica esta condición de cuantitativo. Cuán mal me siento, cuán triste me siento, cuánto temor estoy experimentando. Es decir, son dos componentes desde la parte subjetiva que nos permiten hacer un juicio sobre la condición emocional que estoy experimentando. Las emociones siempre van acompañadas de reacciones somáticas. Por ejemplo, alteraciones en la circulación o en la presión. Un susto, por ejemplo, una noticia crítica hace que la presión se suba, que el corazón lata más frecuentemente, que los pulmones respiren más rápidamente, y hay una cantidad importante de hormonas que se secretan como respuesta a la situación de estrés. La experiencia individual está sujeta al modo de sentir de las personas, es decir, a la interpretación subjetiva de los mismos. Por otro lado, los sentimientos carecen de la espontaneidad de las emociones, pero los contienen y les dan sentido, los resignifican. Los sentimientos son menos explosivos en su expresión, sin embargo, influyen en la vida de las personas por mucho más tiempo que las emociones. No responden a una exigencia adaptativa ni de supervivencia. Sin embargo, si vivimos emociones negativas en el cotidiano de nuestros días, es probable que nuestro cuerpo también esté experimentando situaciones de enfermedad. Por ejemplo, pongo una situación: presentar un examen, hablar con una chica o un chico que nos interesa, o una entrevista de trabajo. Esa es la situación. ¿Qué pensamientos acuden a nuestra cabeza y qué emociones experimentamos en esas situaciones? Por ejemplo, miedo a hacerlo mal ante el examen, pensar en las consecuencias negativas o no saber qué hacer. Esto a su vez produce reacciones fisiológicas, incremento en la frecuencia respiratoria, cardíaca, sudoración, temblores. Las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. Y en ese sentido se activan varios componentes: el sistema nervioso, el sistema neuroendocrino y el sistema somático, para poder hacer una vinculación de lo que percibo, es decir, lo que veo o escucho, la emoción que me causa, el sentimiento que se produce y la respuesta orgánica o conductual que tengo con respecto a esa situación. Así es que entonces aplica qué atención le presto a esa situación, qué tan relevante es para mí ese momento, qué hay en mi memoria de mi constructo, de mi manera de reaccionar, qué implica para mí esa situación, cuáles son las motivaciones que se generan para actuar o mantenerme inmóvil, y cuál es el razonamiento que mi cerebro, que mi pensamiento establece en función de sus juicios acerca de la situación, para poder determinar si tengo o no control sobre la misma y qué significa al final para mí. Y todo esto se traduce en alteraciones fisiológicas y o en desajustes en la salud, particularmente cuando estos fenómenos son reiterativos. Creamos nuestras experiencias a través de los pensamientos que decidimos hacer nuestros. A través de estos surgen las emociones y sentimientos que nos llevan a las acciones y de ellas los resultados. Nuestra vida no es más que un reflejo de nuestro estado mental y emocional. Es a través de nuestros pensamientos que creamos nuestra realidad. Dicen que no se escucha. Ok. Bueno, si en nuestra mente habitan pensamientos negativos, nuestro cuerpo resiente el desequilibrio y lo manifiesta como enfermedad. Vamos entonces a hablar de cómo se construye el proceso de enfermedad. Y por eso quiero abordar el tema del alfabeto emocional. Cada pensamiento y emoción, cada pensamiento genera una emoción y cada emoción moviliza un circuito hormonal que tendrá efecto en cerca de 5 billones, 5 trillones
de células que integran el cuerpo humano. Es decir, la emoción del pensamiento no se queda solamente en la mente, sino que impacta en mi cuerpo a través de las respuestas de las glándulas y las hormonas. Cuando una emoción es negativa, el organismo se colapsa, se vulnera, se debilita, manifestándose como malestares, síntomas o como enfermedad. Ok, una disculpa, asuntos técnicos que no dependen de nosotros. Las lluvias también afectan las redes telefónicas y esto afecta un poco el internet y por tanto la comunicación. Les comentaba entonces que para poder entender qué nos pasa en función de la enfermedad tenemos que entender cómo reaccionamos frente a las situaciones y por eso hablamos de las emociones y de un alfabeto emocional. Y podemos ver cómo las conductas se traducen en actitudes. Por ejemplo, las conductas con S como serenidad, silencio, sabiduría, sabor, sexo, sueño, sonrisa, socializar o sumar generan serotonina, una sustancia cerebral que produce un efecto positivo con actitudes como amor, ánimo, activación, aspiración, agrado, alegría, avance, acercamiento, aprecio y amistad. Por otro lado, las conductas con R, las emociones con R como resentimiento, guardar rabia, guardar rencor, reproche, rechazo, represión o resistencia, generan una sustancia conocida como cortisol que produce comportamientos o actitudes como la depresión, el desánimo, la desolación, la desesperación, el decaimiento, el desaliento, etc. Es decir, aquí podemos encontrar parte de la respuesta que nos preguntan cómo expresar el dolor y angustia contenidos. Cuando puedo identificar qué conductas de manera habitual estoy desarrollando durante mi proceso del día. Es decir, vale la pena preguntarse qué pensamientos reiterativos vienen a mi cabeza durante el trayecto del día. En este punto es posible decir que podremos desarrollar, por ejemplo, una bitácora de situaciones y emociones cotidianas para que yo pueda ir registrando en cada momento del día cómo estoy viviendo dicha situación. Por ejemplo, si me traslado de mi casa al trabajo manejando, ¿cómo me siento al llegar a mi trabajo después de haber enfrentado a varias personas que se cerraron, que me ganaron el espacio o que obstaculizaron el tránsito? Si estoy en mi trabajo, ¿cómo experimento una instrucción de mi jefe o de mi jefa? Si la tomo con cordialidad o si muestro resistencia frente a dicha instrucción. Porque esa emoción, esa conducta se va a traducir en un estado emocional y en cambios en mi cuerpo. Retomo el hilo de donde nos quedamos un poco en ese sentido también de una pregunta que nos hicieron sobre cómo expresar el dolor y la angustia contenidos. Y antes de abordar este caso particular, quiero retomar el tema de que podamos, para poder saber qué pasa con nuestro cuerpo, identificar las emociones que estamos viviendo. En este caso, como en muchos, seguramente además del malestar interno, emocional que nos produce no poder expresar angustias y dolor, con seguridad se traduce en alguna enfermedad física. Puede ser gastritis o problemas de otra índole que se vivan justamente por esta relación, esta vinculación de los pensamientos, las emociones, el sistema neuroendocrino, el sistema inmunológico y nuestras respuestas orgánicas. Comentaba que nuestros órganos y sistemas actúan de manera conjunta, es decir, integran un todo y rara vez hay una afectación única o parcial. Señalaba que la emoción es una respuesta subjetiva, afectiva generalmente, que experimentamos como una reacción al ambiente. Esta es generalmente involuntaria, involucra la movilización del circuito hormonal, neuroendocrino y hormonal, como una
expresión de la interpretación personal sobre una situación determinada. La experiencia es multidimensional en 3 sistemas de respuesta. Cognitivo, es decir, darnos cuenta de la parte subjetiva; conductual, como la manera en la que respondemos a la situación; y fisiológica, es decir, los cambios que se producen en mi cuerpo para adaptarme a esta situación de estrés. La percepción de las emociones es adaptativa, como protección y defensa, supervivencia de la especie, y se aprende de manera directa. Se aprende además observando un modelo, patrones familiares y o sociales. Nos permite comunicar los sentimientos a los demás y regula cómo al expresar mis emociones los demás nos responden. Tiene una función motivacional, ya que provoca un estado propicio para obtener satisfacciones y o producirnos placer. Todas las emociones tienen un componente cuantitativo y cualitativo. Es decir, la parte de la emoción puede ser positiva o negativa de cómo yo me siento y qué tanto siento esa emoción. Es decir, por ejemplo, las emociones positivas, el amor, el deseo, el respeto, la comprensión, yo en función de mis parámetros, de mi estructura mental y emocional, puedo identificar si es bajo lo que me afecta, o es mucho, o es demasiado. Igual que las emociones negativas. Si experimento tristeza, temor, inseguridad, puedo identificar y valorar si es poco, si es mucho, o si es excesivo lo que estoy experimentando. Y esta parte de darnos cuenta qué emociones vivimos, y para ello es necesario identificarlas, es necesario porque la magnitud de mi percepción y mi vivencia se va a manifestar más temprano que tarde en alguna parte de mi cuerpo. Las emociones siempre van acompañados de cambios en el cuerpo, cambios fisiológicos, cambios somáticos. Los sentimientos, que son parecidos a las emociones, carecen de la espontaneidad de las emociones, pero las contienen y las resignifican. Si bien los sentimientos son menos explosivos en su expresión, influyen en la vida de las personas por mucho más tiempo. Todas las situaciones que vivimos en la vida nos producen diferentes cambios. Por ejemplo, ante un examen o frente a una entrevista de trabajo, ¿qué pensamientos y emociones acuden a mi mente? ¿Miedo a hacerlo mal? ¿Pensar en las consecuencias negativas? ¿O no saber qué hacer? Esos pensamientos tienen respuestas fisiológicas. Incrementar la frecuencia cardíaca, sudoración, tensión muscular o temblores. Esto a su vez se expresa en una conducta, en una manifestación que yo tengo frente a la situación. Puedo quedarme en blanco en el examen, puedo tener la sensación de querer escapar de huida y o quedarme paralizado. Y esto depende de la construcción que tengo y de mi capacidad de respuesta frente a dicho entorno. Sin embargo, si las situaciones de carácter negativo son reiterativas, puede ser que me acostumbre a esa manera de ser y convierto un estado de molestia en mi zona de confort. Las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. Este tipo de esquema mental dispara, genera un detonante en el sistema neuroendocrino de respuesta, en el sistema nervioso autónomo y en el sistema nervioso somático. Por tanto, frente a una situación, tengo que evaluar qué atención pongo en dicho fenómeno. Es decir, cuánto me interesa, cuánto me llama la atención. ¿Qué tan relevante es para mí la situación? Esa situación, ¿cómo se atraviesa en mi memoria con mis recuerdos, con la forma en la que yo tengo de percibir o de responder frente a dicho fenómeno? ¿Qué implica ese fenómeno para mí? ¿Qué motiva en mí? ¿Qué emoción motiva en mí? ¿Qué razonamientos se presentan en mi pensamiento? Y si tengo o no control de la situación. Por tanto, es importante cómo y cuánto resignifico esa emoción y cómo la estoy experimentando. Creamos nuestras experiencias a través de los pensamientos que decidimos hacer nuestros.
A través de estos surgen las emociones y sentimientos que nos llevan a las acciones y de allá los resultados. Quiero insistir mucho en que las situaciones crisis, las situaciones estresantes en la vida, cuando se convierten en un fenómeno cotidiano, las vamos acumulando, las vamos reteniendo sin darle salida a las emociones y por tanto en un momento dado se van a manifestar como síntomas, signos y o una enfermedad declarada. Un poquito más adelante voy a poner algunos ejemplos de ello. Quería comentarles también que para poder entonces avanzar en cómo expresar dolor y angustia contenidos u otra situación que yo estoy viviendo, es importante que identifique qué emociones vivo de manera cotidiana. Y aquí un primer tip. Es decir, ¿cómo me doy cuenta cómo estoy viviendo? ¿Cómo me doy cuenta cómo me expreso? Entonces, un tip es que podamos desarrollar una bitácora en papel donde registre por horario y por situación cómo me siento en ese momento. Por ejemplo, me desplazo de las 8 a las 9 de la mañana a mi trabajo en mi automóvil particular y enfrento encharcamientos, personas que no respetan los señalamientos, bloqueos de las calles y cómo voy en un creciendo experimentando emociones de enojo frente a otros conductores. Y cuando llego a la oficina registro cómo me sentí durante el trayecto de traslado. En el trabajo, cómo enfrento la petición del jefe o la jefa. Cómo me siento cuando hay una tarea que se acumuló y que otra persona dejó de hacer y que la hago porque alguien tiene que hacerla. Y así durante el trayecto del día puedo ir registrando todas las emociones que voy experimentando para poder hacer conciencia real y en un momento dado poder determinar qué pensamientos son reiterativos, cuál es el carácter de esos pensamientos y emociones, son positivos, son negativos, y poder determinar cuántas horas de mi día dedico a pensamientos de carácter negativo para poder entonces explicarme, sin necesidad de ir al médico, qué parte de mi cuerpo está afectada dependiendo de la emoción que estoy viviendo de manera rutinaria. Aquí es importante señalar que la afectación no llega directamente a un solo órgano, sino nos afecta en la totalidad de nuestro cuerpo, aunque se focalice particularmente en uno o en otro órgano, aparato o sistema. Les hablaba sobre otra condición que es importante también como ejercicio poder realizar, que es hablar, por ejemplo, del alfabeto emocional. Yo les puedo compartir que las conductas con S, por ejemplo, serenidad, silencio, sabiduría, sabor, sexo, sueño, sonrisa, socializar o sumar, generan una sustancia en el cerebro que se llama serotonina, que nos produce estados placenteros. Es decir, se traduce en actitudes como el amor, el ánimo, la activación, la aspiración, el agrado, la alegría, el acercamiento, el aprecio o la amistad. Por el contrario, las conductas con la letra R, como resentimiento, rabia, rencor, reproche, represión, rechazo o resistencia, generan una sustancia que se llama cortisol, que produce el efecto contrario de la serotonina. Es decir, produce estados disfuncionales como la depresión, el desánimo, la desolación, la desesperación, el decaimiento, la debilidad, etc. Sumado a las emociones que estoy viviendo, mi cuerpo está experimentando a su vez vulneración de ese estado de inmunidad y de funcionamiento de los órganos. Por ello es importante que podamos cada uno de nosotros dedicar un espacio personal para identificar cuál es mi estado emocional habitual, cómo me expreso. Y aquí va otro tip para aquellos que utilizan redes sociales o Facebook, por ejemplo, de un día que ya pasó, hagan una revisión de los posts que se subieron e identifiquen cuál es la característica de esos spots. ¿Son positivos o son negativos? ¿Son quejas o son declaratorias puntuales con juicios
o qué es lo que yo estoy subiendo que me está manifestando frente a los otros. De esa manera podemos empezar a observar cuál es mi estado habitual emocionalmente hablando. Por ello vale la pena que hagamos un listado, podamos identificar, por ejemplo, las emociones básicas, como las positivas, como la alegría, la confianza, la gratitud, la paz, la paciencia, el placer, el gozo, la admiración, el amor, la seguridad, el entusiasmo, y cotejarlo con las emociones negativas para identificar de qué lado emocional estoy gran parte del día. En el lado positivo, en el lado negativo, para poder entonces empezar a explicar cómo estoy reteniendo esas emociones energéticas dentro de mi cuerpo sin dejarlas fluir y por tanto se van a traducir en una enfermedad. Por otro lado, también es importante identificar cómo nos alimentamos. Aquí no me refiero solamente a la alimentación nutricia, es decir, a los alimentos que consumimos, sino a de qué más cosas nos alimentamos, de qué tipo de noticias nos alimentamos, qué vemos en la televisión, qué vemos en la internet, qué leemos, porque todo eso, si bien es subjetivo y es intangible, es el alimento que le damos a nuestros pensamientos. Si sumado a eso tenemos una dieta irregular porque ponderamos prioritario el trabajo por sobre mi horario de comida, evidentemente al paso de un tiempo tendremos problemas gástricos, dispepsias y otros trastornos que se van a manifestar como enfermedades, como gastritis. ¿Cuánto contengo las emociones negativas? ¿Cuánto me tardo en ir al baño a evacuar para también entender las emociones de contención como el estreñimiento o la colitis, que nos hablan de una afectación del primer chakra, donde estamos conteniendo y guardando las cosas que no nos sirven y al paso del tiempo se manifiestan como enfermedades. Desde el abordaje de la medicina cuántica, es necesario que podamos construir una historia de vida en conjunto con las personas para que podamos revisar y observar cuáles son los bloqueos energéticos, cuáles son las emociones que predominan y por tanto cuáles son mis bloqueos energéticos para poder trabajarlos y desbloquearlos con diferentes ejercicios terapéuticos. Los que yo en casa puedo aplicar y los que a través de coaching, por ejemplo, que ofrecemos en Casa Mayana, se pueden mejorar. Es decir, hablamos de reconstruir mi inteligencia emocional. Es decir, cómo percibo las emociones, qué filtro les pongo a mis emociones, cómo las asumo, cómo las comprendo. ¿Manejo mis emociones o las emociones me manejan a mí? Y cómo finalmente puedo utilizar mis emociones de tal manera que en lugar de producirme resultados negativos, me produzcan resultados satisfactorios. Y por eso voy a hablar de los centros de energía emocional. Y para hablar de los centros de energía emocional, que incluyen los chakras, dice Norma Garza, muy cierto, yo me vi muy afectada en el aspecto laboral y en mi alimentación y mis emociones. Gracias por el comentario. Norma. Gracias, Norma. Así pues, ya una vez comprendido que somos un todo, donde interactúa nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo energético y nuestro cuerpo espiritual en nuestro cuerpo, podemos entender de qué manera se produce la afectación en la salud. Y para entender esta parte de los centros energéticos, voy a hablar un poco de los síntomas y el principio de la lateralidad. Es decir, ¿tiene algo que ver mi lado izquierdo con mi lado derecho? ¿Hay una afectación particular? La respuesta es sí. El lado izquierdo es el lado receptivo, el lado maternal, el lado femenino del ser. Es en el lado izquierdo del cuerpo donde se reflejan las relaciones familiares significativas. Padre, madre, hijos, hermanos. El lado derecho, por su parte, es el lado masculino, con empuje orientado hacia el exterior, hacia el mundo. En el caso del lado derecho, se muestran las relaciones sociales, pareja, amigos, vecinos, trabajo. Y así podemos identificar
y empezar a focalizar que dependiendo de la emoción hay una afectación de un lado o del otro. Y tiene que ver con esas dos partes que también nos componen, la parte masculina y la parte femenina. La tendencia lateral de alguna enfermedad particular, por ejemplo, dolor de rodillas, dolor de codos, hígado o vaso, muestran que la tendencia podría indicar un rechazo dentro de mí de los aspectos masculinos o femeninos y una necesidad de autoperdonar, sanar, conciliar o de identificar la persona que activa esta emoción en mí. Y aquí es importante entonces que podamos identificar si las situaciones están relacionadas con personas y cómo estoy teniendo una relación social con esa persona y qué resulta de esa relación. ¿Es una relación de suma y afecto o es una relación de choque y de confrontación? Dependiendo del lado donde se presenta el síntoma, hay que revisar, por tanto, entonces una vinculación familiar, si es el lado izquierdo, o social, si es el lado derecho. También atender al principio de la verticalidad, es decir, cada zona del cuerpo se refleja en diferentes aspectos. Me detengo aquí para hacer algunos ejemplos. El centro de la garganta, por ejemplo, que corresponde al quinto chakra, Visuddha. La garganta tiene tres componentes, digamos, para poderlo entender y clarificar, desde cómo se produce la emoción y afecta una parte de mi garganta. La garganta per se, que es el trayecto, el tubo que permite el tránsito del aire, representa la comunicación, la expresión, la verdad y la mentira. Defender la justicia representa también el aire y el sonido, por tanto, la manifestación verbal. Son las palabras que mi mente expresa. ¿Qué actitudes o conductas afectan esta parte del cuerpo, la garganta? Por ejemplo, en función de lo que comentaron, quedarse callado, reprimir. Y esta conducta de quedarse callado y reprimir tiene un efecto físico en mi garganta. No poder hablar de las emociones tiene un efecto físico en mi garganta. La sensación de no ser escuchado, la falta de confianza o, en el caso contrario, irse de boca o alzar la voz. ¿Cómo se manifiesta en el cuerpo? Por ejemplo, con laringitis o laringitis y o faringitis frecuentes, tos seca crónica, infecciones respiratorias frecuentes. Y aquí me detengo para revisar un caso que tuvimos en Casa Samañana hace tiempo. Nuestra consultante era una mujer de 70 años de edad, que en ese momento tenía una situación económica desahogada. Sin embargo, tenía también una relación de pareja de 40 años que le causaba profunda insatisfacción, y venía a la consulta porque tenía tos de 30 años. Cuando iniciamos la evaluación de su caso, le pedí que trajera todos los estudios que se habían realizado en 30 años, y dado que esta mujer es una mujer organizada, vino a la consulta con un altero así de estudios de laboratorio y gabinete que le había realizado a lo largo de 30 años. Con detalle revisé cada uno de los estudios, la entrevisté para sondear cuál era su estado emocional habitual, cómo ella se percibía y cómo ella narraba que había sido su vida durante 30 años en el ánimo de construir un patrimonio. Había trabajado muy duro para lograr tener una fortuna, y después de revisar todos los estudios, le pregunté qué le había dicho el otorrino, el neumólogo, el gastroenterólogo, porque esta persona visitó, no sé, 30 médicos en esos 30 años de padecer esa tos, y le pregunté qué le habían dicho cada uno de estos médicos, y a cada pregunta de cada médico me decía, pues no encontraron ninguna alteración, y por eso me mandó con otro médico, y cada uno lo había ido mandando con otro médico porque no encontraba en los estudios que le hicieron, tomografías y muchos estudios, ninguna alteración orgánica. Después de esa reflexión, le dije a la consultante, efectivamente, su cuerpo no tiene ninguna alteración orgánica.
el problema que usted está viviendo no está en su garganta, está en su mente y en sus emociones. El tratamiento que le dimos fue un tratamiento integral dirigido al manejo y procesamiento de sus emociones para poder expresar y abrir y soltar lo que por 40 años no había podido externar con su pareja. Su corazón estaba contrito, estaba contraído y su garganta se manifestaba con una tos crónica. Después de algunos meses de terapéutica, ella por fin dejó de tener una tos crónica que le había costado miles y miles de pesos y asumir que ella se iba a morir con tos. Así pues, entonces, la afectación emocional de la represión, por ejemplo, de las emociones, en muchos casos se puede traducir en problemas de la garganta, del quinto chakra o Vishuddha. En la garganta, en esa zona del cuello, también tenemos la glándula tiroides. La glándula tiroides representa el tiempo, la percepción del tiempo. También representa el movimiento orgánico, es decir, el metabolismo o la función energética del cuerpo. ¿Qué actitudes o conductas están relacionadas con la tiroides? La urgencia o la prisa cotidiana, la ansiedad y la desesperación, el que no nos alcance el tiempo, pero también la posposición de decisiones o que el tiempo no pase. ¿Cómo se manifiesta en nuestro cuerpo una afectación emocional sobre la glándula tiroides? Pues se manifiesta con hipotiroidismo y a su vez con aumento de peso, con obesidad, con hipertiroidismo, con trastornos menstruales o con trastornos de la fertilidad. En este caso la afectación es funcional. Si nos quedamos con la visión tradicional de la medicina, el médico alópata en general lo que solicita es un estudio de un perfil tiroideo y le diagnostica a la persona una afectación de la tiroides. Este diagnóstico en general para muchas personas se convierte en una etiqueta, ¿no? en una sentencia como si las que da el juez, y asumo una condición de pensar que es mi cuerpo el que está mal y no la forma en la que estoy viviendo. Si yo asumo la condición de enfermedad como tal y delego el cambio o la respuesta de mi cuerpo a los fármacos, al otro, entonces mi cuerpo seguirá siendo enfermo. Y esta consultante, el médico que le atendió, le hizo un estudio parcial de perfil tiroideo y encontró un dato alterado. Con ese dato alterado le prescribió a la paciente, le etiquetó como hipotiroidea y le dio una receta y le dijo: a partir de ahora toda su vida va a tomar este medicamento, y le mostró a su casa con la receta. Esta persona empezó a experimentar, por supuesto, una serie de síntomas secundarios al medicamento que estaba tomando, como angustia excesiva, ¿no? Temblores y otras manifestaciones, desasosiego, y fue cuando acude a consulta a Casa Samayana. Cuando hicimos la exploración y la evaluación durante la entrevista, pude constatar que ella no manifestaba síntomas de hipotiroidismo previamente, sino síntomas generales como decaimiento y otros. Después de pedirle un estudio confirmatorio, se pudo comprobar que su tiroides estaba en un proceso de disfunción secundario al fármaco que había tomado. Cuando se le instaló un tratamiento integral de dieta, de apoyo de coaching y de modificación de hábitos, esta persona tuvo una respuesta satisfactoria y su tiroides regresó a un estado de eufuncionamiento, es decir, de un funcionamiento adecuado. En el cuello además tenemos el propio cuello como estructura de sostén.
El cuello representa la flexibilidad o rigidez frente a situaciones específicas y o puntos de vista diferentes al otro, al propio. Conecta la cabeza con el resto del cuerpo, es decir, conecta lo etéreo, lo espiritual, con lo somático. ¿Qué actitudes están relacionadas con el cuello? La inflexibilidad, la rigidez y la no aceptación de las situaciones que pasan en la vida. La testarudez y la necedad, es decir, el no cambiar. Y por supuesto la resistencia al cambio. ¿Cómo se manifiesta en mi cuerpo esta inflexibilidad o rigidez emocional? Pues se manifiesta como dolor de cuello, como pesadez de la cabeza, como cansancio en la cara y o como nudos en la zona dorsal, cervical de la espalda alta, que eventualmente se puede transmitir hacia los hombros o hacia la espalda baja. Y entonces en estos casos es donde muchas veces la persona confunde que el síntoma manifiesto, es decir, el dolor de espalda, es la causante. Por eso aquí vale la pena que cada uno puede identificar qué emociones vive para poder de entrada identificar como base qué estado emocional estoy viviendo, cuáles son las situaciones que tengo en mi trabajo, en mi casa, en mis relaciones sociales, porque esas se están traduciendo en una afectación a mi cuerpo. Me gustaría en este punto saber si tienen algún otro comentario, pregunta o que nos puedan compartir vía correo electrónico, que nos puedan mandar ahí sus las situaciones que les afectan, si viven alguna enfermedad, si han consultado por muchas ocasiones a médicos y si han encontrado o no respuesta a su situación para poder ofrecerles alguna respuesta en ese sentido. El trabajo que hacemos en Casa Mayana es un trabajo integral, humanista, que no focaliza solamente la parte orgánica del cuerpo, el síntoma como manifestación última de un desequilibrio, sino que integramos los componentes del ser humano, la esfera emocional, la esfera mental, la esfera energética, la esfera espiritual, que nos conforman en este cuerpo físico, para poder entonces encontrar las causas raíz que producen un desequilibrio en la salud y poder instaurar un plan terapéutico, un plan de manejo integral que incluye este proceso de cambios en los hábitos, cambios en la manera de pensar, cambios en la dieta y coaching terapéutico que permite un avance hacia la salud de las personas. Voy a revisar si hay algún comentario adicional por ahí. Y bueno, pues creo que ya cumplimos en este momento con tratar de compartir con ustedes conocimientos y experiencias. Hice un recuento de diversas disciplinas que son necesarias estudiar para poder ofrecer una atención médica integral, aspectos psicológicos, aspectos energéticos, aspectos endócrinos, que nos permiten establecer una terapéutica integral. Así que les agradezco la atención prestada a esta charla, a estos comentarios. Estaremos atentos a través de la página del Facebook, de sus comentarios, de su participación para poder desarrollar otros temas que estén relacionados con sus inquietudes, con sus preguntas y podamos construir en conjunto un vínculo de relación a través de estos medios. Norma Garza dice, me pareció excelente toda la charla. Y Sandra Mónica dice, los visitaré para una consulta. Sandra Mónica, pues muchas gracias. Ahí te dejamos los datos de Casa Samayana. Estamos al sur de la ciudad. ¿Tu teléfono? El teléfono para establecer una cita es el 044 55 32 68 1500. A través del WhatsApp o del teléfono es muy fácil
establecer la comunicación y podemos buscar un mejor momento para darte una atención integral. Generalmente las primeras consultas que yo ofrezco tienen una duración de 1 hora y media en general, después pueden ser un poco más cortas, pero en general son consultas en promedio de 1 hora y media donde nos permiten establecer una relación lógica, es decir, a través de la palabra, día a través de logos palabra, es un diálogo que nos permite establecer una comunicación y una entrevista que me permitan identificar cuál es la situación real, las causas raíz para poder establecer un plan de manejo. También Isaye Pineda nos dice muy interesante. Y si puedes dar el nombre de la página. Bueno, el nombre de la página es de Samayana, es www.samayana.com.mx. y ahí están los servicios que ofrecemos, que son diversos. En Casa Mayana estamos colaborando Tania Espinosa como terapeuta en el aspecto energético y un servidor en todos los aspectos que están relacionados con la salud de nuestro cuerpo. Hay diferentes terapéuticas, diferentes tipos de masaje y diferentes terapéuticas donde involucramos no solamente el manejo energético, sino el manejo herbolario y el manejo dietético. Entonces, finalmente, pues muchas gracias nuevamente por su atención, por su participación, agradezco sus comentarios, siempre estamos en un aprendizaje continuo, les doy muchas bendiciones, Satnam, gracias.